No puedo dejar de insistir en este momento sobre lo que he venido reiterando en estos últimos tiempos en público y en privado. Es el preámbulo de nuestra Constitución el que nos muestra en pocas palabras un concepto claro de sociedad democrática, el que a lo largo del subsiguiente articulado se desarrolla con diáfana transparencia, concepto que ha venido rigiendo desde 1991, dentro del cual hemos venido construyendo desde entonces nuestra organización social. Establece que para lograr los fines esenciales del Estado se debe disponer de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden económico, político y social justo. Nuestra Constitución entonces es democrática y participativa y establece las bases a través de las cuales se garantiza al ciudadano, a todos los ciudadanos, un orden bajo el cual en todas sus dimensiones, económica, política, social, pueda ejercer sus libertades. Sin embargo, permítanme reiterar que ese orden, por el cual propende nuestro preámbulo, debe ser justo, y que las relaciones de justicia emanan desde los mismos postulados constitucionales, en tanto en cuanto la organización que subyace se basa en los principios democráticos que en una sociedad deben regir y que garantizan a todos los ciudadanos por igual el ejercicio de sus derechos. Desarrollar los principios democráticos implicó establecer un sistema de frenos y contrapesos para evitar el abuso del poder, en un marco que se define como democrático, participativo y pluralista basado en el respeto a la dignidad humana, con el fin de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo. Eso que en términos del artículo 2 constitucional nos debe llevar al cumplimiento de los demás fines del Estado. Es así como el sistema de frenos y contrapesos exige la separación de poderes, la presencia de partidos políticos, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y las garantías para sus ejercicios, la transparencia y la responsabilidad en la administración pública, la presencia de medios de comunicación libres, independientes, pluralistas, el acceso al poder y su ejercicio conforme al imperio de la ley, la celebración de elecciones periódicas, el ejercicio de las libertades de asociación, de expresión y de opinión, y desde luego, el principio de independencia judicial. Ello es lo que da forma a cualquier Estado de Derecho. Eso es lo que le da forma a nuestro Estado social de derecho. Ahora bien, la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución política que debe guiar la acción del Estado. Dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. A renglón seguido, la Ley 270 de 1996 subraya la función pública que cumple la Administración de Justicia de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades con el fin de realizar la convivencia social y, óigase bien, lograr y mantener la concordia nacional. Para ello, es importante destacar los principios de autonomía e independencia judicial en el ejercicio de su función pública constitucional y legal de administrar justicia. Los jueces estamos sometidos al imperio de la ley. Nadie nos puede imponer decisiones o criterios. Ahora bien, la decisión judicial está sometida a otros principios, además de los ya reseñados, tales como el de imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia. Todos ellos buscan que nosotros, como jueces de la República, honremos la justicia en cada asunto que fallemos. Ello para explicar que la independencia y la autonomía judicial en nuestro Estado social de derecho, los órganos de Estado actúan de manera independiente, pero colaboramos armónicamente para el cumplimiento de los fines superiores del Estado, tal como lo dijo el señor fiscal. La colaboración armónica de los poderes implica un diálogo constante con las demás autoridades públicas, en nuestro caso específico, para encontrar soluciones a los problemas actuales de la justicia, entre otros, aquellos que tienen que ver con las causas estructurales y coyunturales que afectan la función de demanda judicial, las que están relacionadas con la calidad de la oferta judicial, como por ejemplo la capacitación constante y los problemas que se generan, dado el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, donde el hardware
siempre corre el riesgo de quedar desuelto en relativamente pocos años, entre otros. En el marco de colaboración armónica hemos logrado comunicarnos acerca de esta necesidad con el Poder Ejecutivo y Legislativo. El señor Presidente de la República nos ofreció el año pasado, para incrementar nuestra base de jueces, una participación en los recursos que se lograrían por la reforma tributaria, dada su preocupación sobre la necesidad de ampliar la justicia en la base, lo que, de paso, es absolutamente necesario, y ha venido honrando su compromiso para con la justicia. De hecho, es menester señalar que lo que desde el principio nos ofreció es lo que nos está dando. En el marco de colaboración armónica hemos venido sosteniendo profundos diálogos con todos los honorables senadores y representantes a la Cámara, en los que hemos mostrado con profundo respeto nuestras inquietudes frente a las reformas que afectan directamente a la Administración de Justicia. Es así que, por ejemplo, con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, entramos en un diálogo profundo y concreto acerca de la inconveniencia total y absoluta de crear nuevos órganos de cierre judicial. La atomización y la subsecuente dispersión en la Administración de Justicia socava su eficiencia y eficacia, entre otras razones. Por ello, de manera afortunada, se eliminó la creación de la Corte Agraria y Rural, reafirmando la competencia que sobre los derechos de propiedad y su tenencia tiene como órgano de cierre la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. También, señor fiscal, hemos insistido sobre la clara inconveniencia desde nuestra perspectiva de traer comisiones internacionales que intenten sustituir el funcionamiento constitucional de la rama judicial en cualquiera de sus vertientes. La semana pasada, ya lo dijo el señor fiscal, el señor fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, le reafirmó a todo el país que Colombia no es un Estado fallido y que se encuentra en capacidad de garantizar que no haya impunidad. La Corte Suprema de Justicia, a una sola voz y como máxima instancia de la justicia ordinaria, demanda el respeto del principio de soberanía judicial, postulado conforme al cual, mientras nuestra justicia actúe y funcione como ha venido históricamente cumpliendo con su rol constitucional, en medio incluso de circunstancias políticas, económicas y sociales adversas, no puede ser sustituida por tribunales foráneos, pues un paso hacia esa dirección representaría una clara desinstitucionalización, una negación de nuestro Estado social y democrático de derecho y una afrenta al compromiso valeroso de nuestros jueces. Por lo tanto, la vigencia de la soberanía judicial no admite para nosotros acuerdos ni excepciones. Para ir retornando al tema que me convoca, quiero manifestarles que el sistema de frenos y contrapesos establecido constitucionalmente no solo tiene que ver con las grandes ramas del poder público, tiene que ver también cómo se ejercen los derechos y libertades civiles, económicas y sociales, y cómo deben operar los sistemas de vigilancia, control e inspección, cómo deben operar los organismos de control frente a la actividad pública, pues todo ello otorga transparencia en la administración pública de acuerdo a las facultades, competencias legales y constitucionales. Y la transparencia, apreciados señores, también es un principio democrático clave en la organización social que se traduce hoy en día en la obligación de rendir cuentas. Ahora bien, como valor fundante del Estado colombiano, esto es, en esencia, el papel asignado a la justicia en la base, construcción y consolidación de nuestra democracia, por supuesto, es un rol dinámico que debemos observar a lo largo de 2 siglos de vida republicana, en el contexto de cada época, para comprenderlo en el momento actual. Así que son válidas algunas preguntas tales como: ¿vale la pena entrar en conflictos por cuestiones que se dilucidan en el campo constitucional? ¿Qué profundidad tiene una democracia donde diversos actores sociales e institucionales se desgastan en atacarse y defenderse en lugar de unirse y enfocarse para salir adelante, para sacar adelante el país? ¿Cómo puede consolidarse la democracia si prácticamente no hay acción institucional que no sea cuestionada con vehemencia?
desprestigiada o puesta en entredicho? ¿Dónde radica la fuerza de una democracia en la cual las actuaciones institucionales son cuestionadas automáticamente sin ni siquiera conocerse su contenido y alcance? Sí, tenemos que hablar de todas las instituciones de la sociedad, públicas, comunitarias y privadas. Abro comillas. Hoy día, en muchos lugares del mundo se ha planteado abiertamente un conflicto entre una modernización económica que trastorna la organización social y el apego a ciertas creencias. No puede haber democracia si modernización e identidad se consideran hasta tal punto antagónicas. La democracia no descansa solamente en un equilibrio o un compromiso entre las fuerzas que están en juego, sino en su integración parcial. Aquellos para quienes el progreso significa hacer tabla rasa del pasado y de las tradiciones son tan adversarios de la democracia como los que ven en la modernización o la revolución digital unas obras diabólicas. Una sociedad solo puede ser democrática si reconoce a la vez su unidad y sus conflictos internos. De ahí la importancia esencial que revisten en una democracia el derecho y la idea de justicia, definida como el más alto nivel de compatibilidad entre los intereses en juego. El criterio principal de la justicia es el máximo de libertad viable para el mayor número posible de actores. La meta de una sociedad democrática es conciliar la mayor diversidad posible con la participación del mayor número posible en los instrumentos y los beneficios de la actividad colectiva. Esto nos advirtió antes de partir a la eternidad hace apenas una semana el filósofo francés Alain Touraine. Entonces, la democracia es social y política. Por ello, vuelvo a abrir comillas, no hay democracia sin adhesión de la mayoría a los principios centrales de una sociedad y de una cultura, pero tampoco la hay sin conflictos sociales fundamentales. La exclusión de los contrarios, de las minorías o las mayorías, del punto de vista del otro, de la diversidad y de la multiculturalidad, nos lo ha gritado la historia muchas veces. Pone en peligro la democracia, la debilita, abre la puerta al caos, al desorden y a la reproducción de la violencia generación tras generación. De ahí que en este momento, en el cual tenemos tan claros nuestros roles institucionales y tan presentes nuestras dificultades y tragedias por perder el lugar correcto en la historia, es urgente responder a la esperanza de millones de colombianos que confían en sus gobernantes, jueces, congresistas, conciudadanos y sus empresarios, a quienes tenemos todos el desafío de consolidar acciones e ideas que nos ayuden a construir un país donde de alegría se pueda vivir más allá de los conflictos y diferencias, en donde el bien común sea el norte de servicio de cada ciudadano. Es necesario, señores, retomar nuestra esencia democrática en el rumbo de las instituciones, dejar a un lado la soberbia, la intolerancia y la crítica sin argumentos para encaminar nuestros pasos hacia una Colombia que reconoce su diversidad, la abraza y la escucha, no para regodearse en la diferencia, ni en el lastimero discurso de los que están arriba y los que están abajo, de los pobres y los ricos, sino para reconocer la desigualdad, avanzar hacia la equidad y para caminar unidos hacia la prosperidad. Colombia no avanzará sumando momentos de recriminación ni de culpas, avanzará sumando momentos de perdón, paz, justicia y reconciliación. La diversidad no puede seguir siendo nuestra riqueza y nuestra pobreza, nuestra aventura y nuestra desgracia. No podemos quedarnos combatiendo en arenas movedizas que nos van a consumir. Debemos ayudarnos y apoyarnos para salir de ellas y continuar avanzando en la construcción de un país donde todos podamos convivir en condiciones pacíficas. Ese es el ideal que debemos perseguir todos los colombianos y en ese objetivo común, por supuesto, que la justicia es protagonista activa, como lo señala el preámbulo de la Ley 270 de 1996. Jueces dinámicos, atentos y despiertos, debatiéndose entre las tensiones de la modernización, la política, la cultura, la complejidad de los conflictos sometidos a su resolución, el presupuesto y la globalización. Pero de igual forma, jueces guardianes de las dos caras de la misma moneda, la estabilidad y el cambio, valores fundantes de la justicia en democracia como son
la seguridad jurídica, la autonomía y la independencia judicial. La reflexión aquí es sobre el protagonismo de la justicia en la consolidación de una sociedad democrática, aquella que reconoce a cada habitante del territorio nacional como ser capaz de habitar el mundo con iguales derechos y posibilidades. La justicia como piedra angular en la defensa de los derechos fundamentales y en la preservación del orden frente al caos que las fuerzas criminales y los enemigos de la justicia siempre quieren imponer al país. Pero tal vez la reflexión más importante debe girar en torno a la defensa que debemos hacer de nuestras instituciones democráticas, entre ellas las de justicia consagradas en la Constitución Política y el Estatuto de la Justicia. La reacción ante la crisis, la adversidad y las condiciones difíciles debe ser la misma que emprendieron en estas últimas semanas militares y Guardia Indígena, sumar combinación de estrategia y experiencia militar con saberes ancestrales por una sola causa común: devolver a los más vulnerables sus derechos, aportar la fuerza, todo allí donde el peligro aceche. Ese es el poder de la diversidad y la unidad que nos demanda nuestro país. Este tipo de poder sostiene la posibilidad de abrazar la incertidumbre de estos tiempos con plena confianza en instituciones como la justicia, que ha sido y seguirá siendo el soporte democrático de un Estado que, como ya lo dijo el señor fiscal, lo vuelvo a reiterar, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, lejos de ser un Estado fallido, es un Estado fuerte que tiene la voluntad y puede investigar, juzgar y castigar cualquier tipo de criminalidad. La historia nos muestra que la justicia ha sido la fiel aliada de la defensa de los escenarios democráticos y ha permanecido erguida a pesar de los ataques de que ha sido objeto como institución que actúa con ese propósito, siempre apoyada en las herramientas que le ha dado la ley y aún más con los avances que en materia de derechos humanos le brindó la Constitución Política de 1991. La mayoría de las veces lo hace en un contexto desfavorable, difícil y hasta peligroso. En medio del conflicto, la desigualdad, la pobreza, la inequidad, el odio y la polarización, con relatos deshumanizantes y desesperanzadores y ataques que la han querido amilanar y debilitar. Reconocer el papel fundamental de la justicia en la consolidación de la democracia es reconocer la entrega y el trabajo de esos jueces, fiscales, investigadores, abogados, líderes, hombres y mujeres, policías y políticos con integridad que han dado la vida por un país donde todos tengan derechos y no prime el interés de unos cuantos, ni la ilegalidad ni la injusticia. Esa es la mejor manera de dar contenido a la democracia y ejercer un control adecuado desde las instituciones. Solo con instituciones fortalecidas, respetadas y respetuosas del orden jurídico es posible enfrentar las amenazas de la democracia. Instituciones de justicia regidas por el principio de integridad, no necesariamente populares, y que encabecen la favorabilidad de las encuestas por emitir sentencias en el sentido de las tendencias de moda, sino instituciones que tengan la valentía de decir incluso lo que la sociedad no quiere oír. La justicia, como en la anécdota que se atribuye a un gran profeta, debe amar incluso a los que cometen injusticias. ¿Y cómo se ama a quienes cometen injusticias?, preguntaron los discípulos. A lo que el profeta contestó: impidiendo que la sigan cometiendo. Claro está que la justicia no puede caer en el triángulo vicioso de víctimas, victimarios y salvadores, dinámica que se ha identificado últimamente como una de las causas de mantener las espirales de violencia. Los jueces con integridad no son víctimas, victimarios ni salvadores. El lugar de los jueces es el del Estado de Derecho, regido por la supremacía de la ley, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, la seguridad jurídica, la igualdad, la no discriminación, la separación de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas, lugar indispensable para consolidar día a día el Estado democrático. En consecuencia, la justicia actúa inmersa en ese espíritu democrático que advertía a Alain Touraine: en las sociedades se mide la calidad de sus democracias por las diferencias que reconocen e interactúan en ellas, aquellas que manejan la intensidad y la profundidad del diálogo entre experiencias personales, políticas, económicas y culturales diferentes entre sí. La pregunta final es, entonces, ¿cómo logramos en esta Colombia, con sus aciertos y desaciertos, sus grietas y retos, convulsionada y polarizada,
promover una sociedad próspera e incluyente para la protección efectiva de los derechos humanos y el logro de la justicia. ¿Cuál es la democracia exigible por los ciudadanos y cuál es la democracia posible? El Estado democrático es un deseo esperanzador y una ilusión de reconocernos en la diferencia, la diversidad y la urgente necesidad de comprender que todos pertenecemos al mismo país que anhela lo justo, mucho más allá de la polarización y las aspiraciones de unos pocos de sacar ventaja del caos y la confusión. Mientras la sociedad toma esta dirección, la justicia mantiene su rol de resolución de muchos conflictos que en el futuro comprenderemos que se tramiten en el diálogo social. ¿Cómo puede la justicia no solo construir procesos jurídicos hasta su resolución, sino ayudar a la construcción de una sociedad más justa? Mediante la aplicación rigurosa del ordenamiento constitucional y legal, construyendo escenarios de reconocimiento del otro como diferente y particular, pero inmerso en una sociedad diversa. ¿Cuál es el papel de la justicia en la consolidación de una sociedad democrática donde podamos vivir juntos en la diferencia y la diversidad con la fortaleza del imperio de la ley? Independencia, transparencia e integridad. Ya lo advirtió desde 2012 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el estudio sobre los problemas comunes a que se enfrentan los estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia y el Estado de Derecho desde una perspectiva de derechos humanos. Las instituciones débiles o disfuncionales constituyen uno de los problemas más graves para la democracia. La democracia no tiene por qué seguir un patrón uniforme, pero sí requiere un compromiso político basado en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de los principios del Estado de Derecho por las instituciones. Esa interacción y esa cooperación pueden verse perturbadas si todas las fuerzas contendientes no están de acuerdo en trabajar juntas. Las graves crisis atravesadas por nuestro país en el pasado y sobre todo en el inicio del presente siglo han puesto a prueba la funcionalidad de la justicia y tanto interna como internacionalmente hay reconocimiento unánime en que estas pruebas se han superado. También es preciso reconocer que ha fracasado la mayoría de los intentos por debilitar la fuerza de la justicia cuando los jueces han actuado en contra de poderosos intereses. En estas batallas de contención de ataques es justo reconocer ahora el apoyo de importantes actores sociales, incluidos los sectores económicos y empresariales. Vuelvo al comienzo. La Constitución política y la ley lo consagran. La justicia es un valor de todos los colombianos, no un catálogo de privilegios para los servidores judiciales. Todos, sin excepción, gobernantes, legisladores, empresarios, trabajadores, justiciables y ciudadanos en general, debemos defender este patrimonio nacional. Aunque es cierto, en algunas ocasiones las decisiones de los jueces nos sean adversas o no las compartamos, es necesario tenerlas. Desconocer la función judicial es arrebatar la ilusión de una sociedad democrática donde todos podamos vivir juntos en nuestra diferencia. Rodear a la justicia es mantener viva y apostarle a la función pública que hace efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades con el fin de realizar la convivencia social y conquista de la concordia y convivencia nacional. Aunque como toda empresa humana debe someterse a ajustes de mejora y cambio para mantener la estabilidad y el equilibrio, y de eso ustedes saben bastante, señoras y señores, el país cuenta con una construcción y tradición jurídica sólida, capaz de soportar las crisis propias de las democracias. Mil gracias.